Dios para mí es más una pregunta que una respuesta. Entonces, ¿A qué te refieres con eso? hay preguntas, por supuesto, que no tienen respuesta y las sigo buscando ahí. ¿Me explico? Porque tengo ciertos vacíos, por supuesto, existenciales, como me imagino que otras personas lo tienen. Y ya pasé por la parte súper religiosa, ya pasé por la parte de interpelar a la religión. Entonces sigo constituyendo, por supuesto, y ampliando mi postura. Digamos que mi postura sigue en construcción todavía, ¿no? No tengo posturas radicales. He encontrado absolutamente la paz, el gozo, por supuesto, en seguir a Jesucristo, ¿no? Seguir todo su modelo de liderazgo, seguir a Jesucristo, a Dios, el Espíritu Santo, más allá de una religión. Para mí Dios es mucho más grande que una religión. Pero esto mismo también me ha permitido comprender y tener grandes pláticas, charlas con amigos que son agnósticos, ateos, budistas, panteístas, futuristas, porque de alguna extraña forma he encontrado también respuestas a ciertas dudas que tenía yo acerca de mi postura hacia la espiritualidad, ¿sabes? Okay. Y mi esposa fue principalmente la que me acercó a la religión, porque siempre fui un tipo muy preguntón. Y yo preguntaba, no crecí en una familia religiosa, ¿no? Habría que separar la religión con la religiosidad. ¿Cómo lo distinguirías? Bueno, la religiosidad sería la Inquisición, Okay. digamos, Dar ¿no? a bibliazos, como dices tú, ¿no? Agarrar a bibliazos a la gente, ¿no? Habría que tener muy claro que yo no transformo a nadie. O sea, que yo lo único que busco, por supuesto, es reflejar aquello que aprendo en mis lecturas bíblicas. O sea, creo que uno es la Biblia de la gente que no la lee. Y creo que uno se gana el derecho a liderar en ese sentido cuando tu vida tiene cierto sentido de congruencia, ¿no? Soy un hombre que tiene 19 años de casado, soy alguien que ha estudiado, por supuesto, y que se ha metido la cabeza en la apologética, en la teología, etcétera. Y al día de hoy ni siquiera me siento certificado. Sí. Veamos si la vida me certifica al final de mis días, pero es el sustento absoluto de lo que soy yo, ¿no? Mi relación cristocéntrica. Y la mayoría de la religiosidad te presume cuánto sabe de Dios, y a mí me interesa saber cuánto tiene Dios de mí. Sí. O sea, cuánto yo puedo entregar a eso. Y aparece la otra postura, ¿no? ¿Y quién es ese Dios? ¿Y dónde está ese Dios? Pero yo no puedo ver a Dios. Y yo no doy conferencias con la intención de evangelizar absolutamente a nadie. Hay gente que me pregunta, oye, yo quiero saber del Dios que tú sigues. Y bueno, estaré encantado de responder esas preguntas, pero mi intención, por supuesto, no es evangelizarlos. Para mí, el contexto, por supuesto, de la iglesia no es un edificio, sino es la comunidad, es la eclesia, es la edificación entre los individuos, ¿no? Con la intención de siempre estar creciendo y de entender los dolores, por supuesto, del otro. Y digo, podríamos ampliar el contexto muchísimo, pero al día de hoy, bueno, pues sigo caminando este andar con Dios. Soy un lío, la verdad soy un lío, y a veces me miro al espejo y miro todas las incongruencias e inconsistencias que hay en mí, pero considero que por alguna extraña razón también soy así. ¿Crees que tu propia religión está en un proceso de mejora continua, en el sentido de que pues tú te estás construyendo pues es una religión, una forma de ver la vida que cambia? O sea, tú volteas a ver al Daniel de hace 2 años y las creencias que tenías en ese momento, ¿las ves diferentes? Sí, he comprendido las diferentes posturas de aquel que vive únicamente en el círculo de la religión. O sea, cuando eres hijo de un pastor, cuando convives con el pastor, cuando vas martes, jueves, viernes, trabajas en la alabanza, por supuesto, ese es tu mundo de cultura, y por eso hay una segregación, ¿no? Por eso se segmentan el mundo y nosotros, sí. Nosotros los buenos contra los malos, y eso me parece a mí
pues terrible, ¿me entiendes? Porque se convierte entonces en un museo de santos y en un hospital de enfermos. Y para mí es todo lo contrario. Creo que el cometido número uno es la gran comisión, ¿no? Es ir allá afuera. O sea, ¿cómo no vamos a ir por los que están allá afuera? Entonces, cuando salgo, por supuesto, de ese camino, que poco a poco te va adoctrinando también, te domestica, te quita lo salvaje, ¿no? Y vas perdiendo ciertas herramientas y esencias que necesitas en un mundo voraz. Entonces te recluyes y eso se convierte pues en una situación fácil, ¿no? De no contaminarse del mundo. Bueno, eso es una postura bastante fácil y bastante simplista. Y de este lado, cuando comprendes cómo el mundo ve al cristiano, cómo puedes ver al católico, bueno, entonces la empatía también nace. O sea, cuando tu dolor está en mi dolor, en mi corazón, viceversa, entonces comprendo lo que piensas acerca de la religión y puedo ampliar, por supuesto, mi postura. Ahora, hay cosas que en mí no están a la venta ni a negociación. Me explico con eso. O sea, hay ciertas convicciones sobre las cuales yo vivo y son convicciones absolutamente bíblicas. Ahora, no siempre logro cumplirlas. Sí. Eso, quien diga eso, o sea, uno puede buscar la santidad, pero sentirte santo... ¿Esas convicciones te refieres a valores o a qué te refieres? Claro, a los valores, ¿no? Valores que rigen y que dirigen, por supuesto, mi vida, ¿no? Sí. Pero el asunto de la religiosidad, como bien te decía, son personas que aman más las leyes que a las personas. Sí. Y yo creo que uno tiene que amar más a la gente que las reglas. No, y creo que ese tipo de fundamentalistas se dan en todos lados. Hay fundamentalistas de la Constitución mexicana que por estar escrito en cierto documento legal tiene que hacer, y creo que las personas que acaban cuestionando pues esos fundamentos acaban creando una versión pues de los escritos que acaba considerando más un poco el lado humano, ¿no? Digo, dices que para ti Dios es más que una pregunta que una respuesta, pero ¿no sientes que tú también descansas a lo mejor esas incertidumbres de tu vida o de qué va a pasar después de la muerte en tener como en ese, o sea, en tener en dónde descansar? Pero porque es algo que yo admiro y hasta envidio de ti, o sea, el hecho de poder tener, y se nota que vives con tal convicción que hasta pues es refrescante. Sí lo es, querido, la verdad. Seguir a Dios me ha permitido comprender el gozo y la paz, güey. Más allá de buscar la felicidad, he aprendido a provocarla y a adquirir contentamiento, que es muy diferente a estar feliz, sino estar contento con lo que tengo, con lo que soy y con lo que me falta por aprender. También le ha dado un mejor sentido y un mejor propósito a mi vida. Podría hablarte, por supuesto, de cosas que considero, por supuesto, que son místicas, pero dejemos al misticismo ser misticismo, sí. ¿Vale? No tratemos de racionalizarlo. Y Dios sí me ha dado esa paz, sí me ha dado esa tranquilidad en momentos de absoluta angustia. Y podría parecer una postura muy frágil y muy débil de mi parte, ¿no? Porque se suele creer que aquel que cree y quiere en Dios es alguien débil y frágil. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que hay que ser muy valiente, cabrón, para decidir y pensar que necesitas ayuda, cabrón. Sí, hay que ser muy valiente para decir, brother, échame la mano, cabrón. Porque ¿cuántas veces no hemos necesitado ayuda de alguien y nos hemos callado por no ser mirados como frágiles, como débiles, como personas sin capacidades, ¿no? No ser capaces y lloramos como víctimas en lugar. He aprendido a sufrir con este orgullo. Y claro, podría hablarte de todos esos beneficios y más allá de esos beneficios, por supuesto, terrenales, también he comprendido que hay un lugar eterno en donde todas mis lágrimas y todos mis miedos toman sentido, en donde el dolor y el terror que veo en este mundo, digo, debe de haber algún lugar donde tome sentido, y quisiera que existiera el infierno para que ahí estuviera Hitler, ¿me entiendes? No me basta con que se haya muerto, y esto es una postura muy humana. Entonces son todas, por eso te digo que para mí es más una pregunta, porque Cristo es algo muy revolucionario, querido, es alguien muy confrontativo, porque yo le digo, yo quiero ser el primero, y él te dice, sé el último, siéntate en la última banca. Yo quiero guerra y él me dice, trae paz. Entonces te confunde, ¿me entiendes? Y cuando lo miras como un maestro, quitándole por supuesto la parte de ser hijo de Dios, cuando lo miras y lees lo que él dice,
hay que tener mucha certeza para decir, miren muchachos, yo soy el Hijo de Dios, en 3 días me muero y resucito. No hay que estar loco, bro. En el Imperio Romano hay que estar muy loco, hay que tener mucho carácter. Hay que... Y luego empiezas a analizar, por supuesto, mucho más allá de la religión y empiezas a constituir, por supuesto, tu postura. Y de repente comprendes que por más que se eleve la mente, hay huecos, hay sesgos en tu mente que no vas a poder comprender. Y para mí es empezar a empujarme a vivir en el espíritu, ¿sabes? Aunque son conceptos muy etéreos, que sí, ya ponernos a clavadeces y filosofar en eso. Pero bueno, en resumen, sí, querido, hay días que dudo también. Sí, digo, yo lo que respeto, y retomando lo que dijiste, pues es que sí es un proceso de rendimiento, pues es un proceso incluso de confrontar tu propio ego y decir, creo en algo más grande que yo y no está solo en mi control. Y es quitarte como esas ataduras de ver tu vida bajo solamente tus propios ojos. Sí. Digo, yo lo respeto mucho, Gracias, o sea, me encantaría llegar a algún momento a creer o a sentir la convicción que tú tienes en creer en algo más grande que tú, porque si veo que empodera y si veo, o sea, desde el punto de vista de utilidad lo veo muy cabrón y pues claro, la neta es hasta inspirador y pues creo que no es ninguna coincidencia que grandes deportistas o gente que ha hecho grandes hazañas en la historia de la humanidad que siempre terminan agradeciendo a una especie de Dios, y es porque creo que en esas incógnitas acaban descansándolas en este ser supremo o en esta fuerza mayor a ellos, y pues te empodera el tener una certeza que está basada en fe. Digo, tú siendo una persona racional, ¿cómo lidias con ese salto de fe? O sea, con la fe que involucra en creer en algo que no ves. Pero es que ¿tú creerías en un Dios que ves? Probablemente. Porque yo he construido... Yo creo que lo juzgarías, lo racionalarías, sí, le exigirías. Es que yo he construido toda mi visión de la realidad con lo que me dictan mis sentidos y entiendo que está ese sesgo. ¿Y cómo disfrutas el arte si ese sentido no está presente? Porque yo he encontrado bastante tranquilidad en el arte y por ejemplo, no tiene que ver con la religión, pero a la vez sí, vino un chavo, Eric Canales, y el vato me enseñó una lectura de tarot. Y a mí se me hizo refrescante porque más que creer yo en el sustento que le dan a un instrumento así, se me hizo fascinante verlo como una técnica proyectiva. O sea, el hecho de que yo te mueva 3 cartas, me voy a forzar a mí mismo a contarme una historia sobre mí. Entonces, para mí es refrescante las cosas que no tienen que ver la razón, porque siento que pues tu mente tiene que lidiar con el sinsentido de lo que está pasando y te cuenta la historia. No pensemos en las palabras, pensemos en lo que sí podemos ver. Una nube como un poema. Sí. El cielo, cabrón. Los pájaros, podemos hacer aviones, pero no pájaros. Podemos hacer barcos, pero no delfines. Todavía. Bueno, sí. Pero mientras que esa duda se resuelve, empiezas a comprender que las opciones se empiezan a limitar. Claro. Hablemos de la intuición. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Te lo dije, mi hijo. Te le voy a hablar a mi papá que algo está pasando. Hablemos de esos sinsentidos que todos hemos sentido. Sí. Hablemos de esas intuiciones, de cuando ves a alguien y dices, este güey me va a traicionar. Pueden ser proyecciones psicológicas, hay una explicación probablemente cognitiva, racional, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor son una serie de variables inconscientes que tú no estás consciente, vale la redundancia, que la estás percibiendo. Digo, yo estudié programación y para mí el sueño romántico del programador es poder representar la realidad a la perfección, porque siento yo que la realidad pudiera ser una colección binaria de circunstancias, nada más que nuestra cabeza no tiene la capacidad computacional para dimensionarlas todas. Entonces, a eso que no podemos entender o cuantificar, le damos como el libre albedrío. Por ejemplo, si tú te compras una laptop Mac y ves la pantalla, tú ves una imagen fluida, pero realmente hay píxeles. Siento yo que nuestra cabeza a veces hace eso con la realidad. Y pues siento que nunca vamos a poder comprender la realidad. Pero hay una racionalidad subyacente en cómo funcionan todos esos software, porque podríamos hacer entonces la analogía de la laptop, vamos a traspolarlo hacia la vida humana. Una computadora podría parecerse al divorcio. Okay. Una computadora que se va desgastando, que vas guardando carpetas, la vas haciendo más lenta.
De repente empiezas a ponerle password, empiezas a guardar cosas en otras carpetas, las empiezas a esconder, hay búsquedas, hay historiales vergonzosos y te dicen, esta computadora la tienes que cambiar, güey. Y tú lo único que haces es hacer una limpieza, pero te dicen, no, papi, lo que tienes que hacer es cambiarle el software, lo que tienes que hacer es cambiar. Y entonces ahí mides el precio de lo que te va a costar cambiar. Y el ser humano lo que quiere es tirar, no reparar. Sí. Entonces comprendes que debajo de esos conceptos que son racionales, por encima hay conceptos que son poéticos, que son sublimes, que hay palabras que a lo mejor logran acercarse a la definición per se de lo que quieres. ¿Cómo podemos definir el infinito con una mente finita? Si hablamos de matemáticas, es completamente imposible. No, y herramientas como la poesía evidencian el sesgo racional, se evidencian la incompletez con la que percibimos el universo. Y bajo ese sentido, o sea, digo, yo no me atrevería jamás a negar que existe un Dios. No tengo yo las herramientas para decirlo, pero tampoco me atrevería yo a comprobarlo. Entonces yo vivo como que en esa incertidumbre que a la vez paraliza. Por eso yo digo que me da envidia, porque paraliza la incertidumbre. Pero me da gracia porque yo tampoco pretendo demostrarle a la gente que existe Dios. Sí. Pero digo, te sigo mucho porque me identifico con esa, o sea, por ejemplo, ahorita que dijiste lo de Hitler, me encantaría que exista un cielo y un infierno porque yo también lo creo. De hecho, el primer libro, El México Lindo y Querido Diario, lo abro con una cita de un güey que se llama John K. Samson que dice, este mundo es bueno porque tiene que ser, o sea, y te da como que esa sensación de desesperación de que pues tiene que ser porque es el único que tenemos y tiene que ser bueno. O sea, claro que me encantaría y estoy buscando constantemente llegar a esa paz, pero siento que yo no le he llegado. Y digo, es un proceso de rendimientos, es un proceso, probablemente mi ego es lo que me esté impidiendo llegar a un rendimiento, a algo que está mayor. Es una palabra hermosa la que estás usando, Robert. Rendimiento. Rendimiento. Sí, totalmente. Porque eso no significa que dejas de estar en control de tu vida, sino que le otorgas la dirección a algo mejor de tu vida. Pero al no poder yo racionalizar ese algo, mi cabeza entra en un overload. Probablemente todo aquello que deseas controlar será controlado cuando lo sueltes. Sí. Cuando empieces a vivir más de la piel hacia adentro que de la piel hacia afuera, ¿no? Mira, queremos conquistar Marte, vale. Y hay gente que no se puede conquistar a sí mismo. Claro. Y ese sí tiene que ser un trabajo delante del espejo, ¿no? Ahí donde nadie te puede defender de tus posturas. Sí. Porque los espejos no mienten y donde te mires y dices, mira, venga cabrón, vamos a hablar de las mentiras que tú mismo te has creído. ¿O tú te has creído alguna mentira tuya? No, claro. Digo, ahora imagínate las mentiras que nos han contado en la historia. No, los derechos humanos son una mentira, el dinero es una mentira, son construcciones intersubjetivas, o sea, vivimos rodeados de ilusiones. Hay una frase de Jodorowsky que dice que si la vida es una colección de ilusiones, elijamos crear las ilusiones más bellas. Cuando yo estudié con Jodorowsky era muy gracioso, Alejandro. Me acuerdo que estaba escribiendo acerca de la psicomagia. Ya había hecho La danza de la realidad Jodorowsky. Yo estaba en España, tenía yo 14 o 15 años. Y yo lo que más disfruté de Jodorowsky fue un solo acto. Que él platica cuando descubre el surrealismo. Y fue una discusión en la casa de sus padres. Ellos tenían un cuadro detrás de donde su padre se sentaba. Tiene ciertas imperfecciones la anécdota, sí. Pero estoy tratando de recordar la perfección. Su padre o su madre le avienta un huevo y el padre creo que es el que se mueve y el huevo se estrella en el cuadro. Y él dice que era una de las primeras veces donde descubre la emoción, la poesía de la vida, donde el cuadro que más odiaba en su fucking vida, que dice, güey, ¿por qué mis papás lo tienen aquí? Lo odio con todas mis ganas y aparece un huevo. Y todo lo cambia, ¿me entiendes? Y eso me hace creer a mí en esta capacidad que tiene el espíritu humano de conectarse con cosas que no tienen lógica y que no tienen razón. Por eso soy tan fanático del surrealismo, del cubismo, de los pintores abstractos, porque te empujan a no utilizar el alfabeto, cabrón. Sí. Que son etiquetas. ¿Quién eres, Daniel? Madre, es que etiquetarme es definirme, cabrón. Y yo no quiero definirme. Si hoy yo quiero ser chef y mañana quiero ser actor y pasado mañana quiero ser un indigente, yo quiero intentar ser eso, aunque lo haga a medias, ¿me entiendes? Pero lo voy a intentar con todo. Y esa es la emocionalidad, por lo menos en la que hoy por hoy me encuentro, en esa pasión de decir, no puedo regresar a mi casa sin haber vivido, cabrón. O sea, decir,
Hoy pude haber vivido sin este día, me parece una insolencia, ¿sabes? Y lo que quiero es sentir más, güey. No pensar ya esta historia de intelectuales, porque yo veo a cientos de miles de inteligentes querer ser libres y yo veo a los sabios queriendo ser libres. Sí. Y eso me interesa más, ¿sabes? Y eso me emociona, me entusiasma. ¿Qué me conmueve, cabrón? ¿Esto que estamos haciendo puede conmover a alguien? Qué bello, brother. Nuestro trabajo, nuestra vida tiene un sentido hermoso como lo tiene una flor, cabrón. ¿Me entiendes? ¿Cuántas semillas por fin nos esparcen cuando son aplastadas, cabrón? Entonces, a través de la contemplación del ser humano, de la serenidad, de pausarte solamente en un espejo, y no estoy hablando de esta filosofía, cabrón, no, estoy hablando de, güey, te sientas, contemplas, observas, piensa en todos estos genios, los Da Vinci en el 480, los Miguel Ángel, los Newton, los Galileo, cabrón, se sentaban a ver y a sentir, cabrón. Claro. Yo siento, y pensaban que ya habían inventado todo en el 480, cabrón, ¿no? Pero solamente a través del espíritu puedes adelantarte tanto al tiempo, porque siguen vigentes las historias de Da Vinci, porque sigue vigente Alighieri, porque sigue vigente Maquiavelo. Claro, porque la espiritualidad del ser humano, el espíritu tiene esa capacidad, por supuesto, de adentrarse y de romper el cronos y el kairos, ¿no? O sea, ir y adquirir información del futuro y traerla aquí y después materializarla, cabrón. Sí, decía Ernest Becker que somos dioses con anos porque tenemos esa capacidad de contemplar el infinito, pero a la vez estamos atados a nuestra propia mortalidad y esa contradicción interna nos vuelve, Claro. pues, quienes somos. Un Y amigo me decía, todos somos dioses, Daniel, pero mientras que me decía eso, me decía, mira, Daniel, todos somos dioses. Y yo lo único que decía por dentro, mira, cabrón, no puedes ni controlar tus tics. Sí. Y me dices que todos somos dioses. No, papi.